Ya, ahí estamos. Entonces, estamos a 14. Voy a ver el calendario. La semana que viene, la semana 21, que sería la última, el último laboratorio. Ya. Luego hay una semana libre, que es el 28. Luego está el viernes 4, que corresponde a una semana para repaso. ¿Ya? Y ustedes tendrían la prueba el día viernes 11. Entonces, quiero que coloquen la hora ahora. Ya no hay clase el viernes 11, el viernes de la prueba, ¿ya? Pero consulta, en la jornada de la mañana, por ejemplo, si partimos, ¿alguien más tiene clase después de este bloque? ¿Ustedes, los que están ahí? Mecánica de fluido, profe. Entonces, no puede ser. Entonces, después de las 2, Yo tengo clases de laboratorio de servicio a las 3:30. a las 3:30. Y, a ver, son 3:30, 1, 2, 3. ¿Y el laboratorio de fluidos, de qué hora a qué hora termina? O sea, ¿quién tiene el laboratorio de fluidos primero? De los que está aquí en el curso. Gonzalo, Carlos, Baldo, Nicolás, Felipe, no, Felipe no, Bárbara, José y Kurt. Porque hay ¿Cuál que era la fijar. pregunta, profe? La pregunta es la siguiente. El día viernes 11 de septiembre, ya ustedes tienen que dar la prueba. Y esa prueba tienen que tomarla en 3 horas. Va a ser una prueba individual que le voy a entregar a cada uno, pero la partida va a ser común para todos. ¿Ya? Y de ahí si quieren cortan el Zoom, no hay ni un drama. Después mandan la prueba, la mandan por correo electrónico a mi correo electrónico. ¿Ya? Profe, Pero yo la el día, partida... ¿Sí? yo el día viernes tengo un laboratorio a las 5. A las 17 horas. Sí, Tenía un laboratorio Sí, a las yo 17. igual, Bárbara tiene un laboratorio a las 17. sí. ¿Ya? ¿Y antes de eso? tengo solo No, esta estoy clase, profe. libre. ¿Ya? ¿Y tú, Bárbara? Yo también tengo solamente el laboratorio de la tarde. Antes Ya, no, nada. ya, perfecto. José, ¿qué es lo que tú tienes? Yo tengo la clase de lab de roca y después solamente tengo la que le dije, la de las 3:30. O sea, 3:30. Que dura Perdón, como... profe, era las 3:30. Somos compañeros con Felipe, con Bárbara y con Osvaldo, parece. Osvaldo, 15:30. A los viernes. ¿Cuál es la Eh, de Balba? No, es lab de Servi. Ah, yo tengo lab de Balba a las 5. Entonces a las 6 podría ser quizá, ¿no? La Y prueba, si lo hacemos a las 8, a las 8. o alguien tiene clase a las 8. 8 de la mañana. Sí, porque así después nos tomamos el bloque de las clases. Correcto, buena idea. Muy temprano. O que parta No, en no, este bloque. No sé si tienen. no. Si, Tienen fluido. si tú tienes que marcar 3 horas, si partía a las 8, alcanzáis al bloque de fluido. 8, 9, 10. Sí, sí, sí. Yo puedo hacer. Pero, ¿quién era el que tenía problema en la mañana? ¿A las 8? No sé si ¿No había alguien un tiene. compañero? No. Carlos tenía fluidos, pero después de este bloque. Ya, lo dejamos entonces. Callen ahora o no callen. ¿Ya? Entonces, para el viernes 11 a las 8 de la mañana. ¿Están Yo de prefiero. acuerdo? No se puede partir en este horario. O sea, yo puedo partir en este horario, no tengo ni un drama, pero si alguien va a tener problemas, Sí. porque Y hay alguien que tiene clase en el bloque siguiente. el que, Carlos, ¿tú tenías clase en el bloque siguiente? No me responde. Carlos Morales.
Nosotros después tenemos fluidos, por lo menos. Con el Nicolás tenemos fluidos, profe. Sí, también tengo fluidos, profe. Ya. Entonces, si nosotros partimos a las 8 de la mañana, alcanzan a llegar 8, 9, 10, 11. Alcanzan a llegar. Entonces, el día 11 de septiembre, a las 8 de la mañana, parte la prueba. Son 3 horas, en realidad la van a hacer en menos, pero son individuales las pruebas. Nadie tiene clase a las 8, ¿cierto? No, profe, parece que no. Ya, entonces lo hacemos así. ¿Les parece? Porque si no, Sí, profe. vamos a andar pimponeando. Y yo creo que, o sea, la prueba está pensada para menos de una hora. ¿Ya? Pero tienen 3 horas por reglamento para mandarla. ¿Ya? ¿Cómo va a ser la prueba? Va a ser una pregunta teórica individual para cada uno relacionada con su misma prueba. ¿Ya? Y después se les va a entregar una serie de datos y ahí ustedes van a tener que resolver. ¿Ya? No es nada complicado, así que partimos entonces por hoy día. ¿Ya? Entonces ahora voy a compartir pantalla. ¿Están viendo la presentación? Para no estar hablando. Sí, profe. En la mañana estuve hablando todo el rato y me dijeron, profe, se quedó pegado en la primera hoja. Y ahí, ya. Entonces, tenemos el día de hoy la experiencia del UCS y Stringate. Son esos 2 puntos específicos. ¿Ya? Y la semana que viene vamos a tocar lo que es DRA y ensayo triaxial. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ir, como dice por ahí, pasito a pasito. Entonces, ¿qué es lo que el concepto del UCS? Tal como a lo mejor Felipe se los preguntó en el control, ¿ya? El UCS es el ensayo que se realiza en un testigo de roca que está preparado, ¿ya? Dentro de esa preparación del testigo de roca, Kurt, ¿cuáles son las características que debe cumplir ese UCS para poder ser ensayado? El testigo Sí, el que testigo. La característica del testigo primero. Partamos por ahí. debería ser, creo que isótropa, creo que eso variaba los valores, ¿no? Creo que tendría que ser, mientras más anisótropa no funcionaba. ¿Y cuál era el otro? Que había que, por lo que se había que rectificar, ¿o no? ¿Ya? ¿Sí? Y nada, pues después creo que se tenía que poner un material, pero no recuerdo. Ya, vamos por orden, ¿ya? Primero vamos a hablar de características físicas del testigo, ¿ya? Ah, ¿Cuál ¿usted es? se refiere como al largo y al diámetro, esa relación? Vamos por Ya ahí, tiene vamos que por estar orden. entre 2 y 2,5 y el diámetro tiene que ser mayor a 47 milímetros, ¿no? Correcto, ya, partamos por ahí, ¿ya? Entonces, tú los datos que tú vas a recopilar de previamente hacer el ensayo de tu testigo van a ser las medidas de diámetro y las Y medidas de largo. largo, ¿ya? Generalmente nosotros tomamos 3 medidas, ¿ya? Y después sacamos el promedio. Eso es lo que deben hacer, 3 medidas del manto para obtener el diámetro y 3 medidas del alto, ¿ya? Y lo van a rotar para que ustedes tengan las 3 medidas, ¿ya? Partamos por ahí, ¿ya? Luego, supuestamente esto ya pasó la norma 45-43, o sea, ya tiene planitud, perpendicularidad y paralelismo. Tiene las 3 P, ¿ya? Claro. Después de ello, ahí viene tu anisotropía que estáis hablando, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que analizar del testigo? Le saco la fotografía, perfecto, ya, le saqué la fotografía y la fotografía que le saqué al testigo se la saqué en 3 posiciones. Coloco los 3 dedos en la parte superior, separados a 120 grados, y tomo una fotografía cada 120 grados para que cubra todo el manto,
Esa es la idea, ¿ya? Y se coloca en un pedestal tal como aparece la fotografía ahí en la mano derecha, ¿ya? Sin el hoyito, eso sí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me habláis de la anisotropía, de la isotropía? A ver, Ah, es que usted me cuéntame. había hablado sobre el testigo, cómo tenía que prepararse y ahí yo me No, ya la acordé de que no, preparación la hicimos ya. claro, que no debía ser, o sea, que debería ser isótropa, porque si era anisótropa iba a variar y así creo que siendo isótropa se podía obtener como un mayor valor Eh, de ya, la carga. como que estáis mezclando, pero tiene parte de la realidad, ¿ya? Entonces, José, ya nosotros, Sí, profe. eh, ya nosotros hicimos la preparación de testigos, lo tenemos fotografiado, pero ahora tenemos que analizarlo en sus caras. ¿Ya? ¿De qué me preocupo? Pero se refiere a... Tenés que ver el a- testigo, ya le sacaste la fotografía por todos sus mantos, ¿ya? Y ahora, ¿qué es lo que tú puedes decir de eso? eh, no es la condición de que el diámetro tiene que ser como cierta cantidad de veces más grandes que Sí, el cono en el tema eso ya exterior. no lo, Kurt ya ¿Eso no, ya no? ya lo mencionó ya, estamos listos ya. Ahora queremos, ya, el testigo está preparado completamente, tenemos todos los datos, ¿ya? Y la ¿Ya? pregunta es, le sacaste la foto, y ahora tienes que ver, y tienes que tomar algunas decisiones. ¿Cuáles son ellas? Mm, no No, sé, profe. no es muy difícil, ¿ya? Muchachos, ustedes toman el testigo, ¿ya? Y vean si el testigo tiene, a simple vista, ya alguna estructura o alguna elemento que te haga pensar de que este testigo no va a funcionar al ser ensayado, ¿ya? Para eso le toman la fotografía. Pero obviamente si ya ha pasado la preparación y está ya preparado, puede ser que difícil falle, o sea, difícil vaya a ocurrir eso. Salvo que, y ahí Felipe les puede dar su experiencia, ¿ya? Que el testigo sea como una especie de suelo consolidado. ¿Qué es lo que es un suelo consolidado? Significa una roca poco consolidada, muy parecida al suelo, ¿ya? En la cual ustedes saben que ese testigo no va a resistir mucho. ¿Y qué podría pasar? José, ¿qué podría pasar? Si tiene alguna estructura el testigo, Ya, si tiene alguna estructura o fuera poco consolidado. que el valor que voy a obtener del máximo punto al cual el testigo falló no va a ser representativo de la roca in situ. Ya, eh, yo no me acuerdo si en la 4543 o en la 7012, la que están viendo ahora, ya, había un valor que indicaba la mínima carga a la cual podría romper esa roca. Yo no me acuerdo en cuál de las dos normas estaba puesto. Si alguien se acuerda, los que está. Y les voy a dar el ejemplo. Supongamos que el caso de la roca poco consolidada, ya que es una especie de grano, generalmente ustedes cuando la llegan al rectificado, ya si yo no la envuelvo en una luz bien potente, ya eso con el agua se disgrega y van a empezar a salir los granitos, va a quedar voy a poder rectificar, pero va a quedar la parte superior e inferior, van a quedar con una especie de grieta, ¿ya? Y ahí yo no sé si Felipe te tocó rectificar y pasó eso. Parece que no, ¿ya? ¿Qué cosa? Pero, Estaba ahí arreglando el Excel. sí, Felipe, ¿te tocó a ti una vez rectificar una roca poco consolidada con una especie de suelo?
Sí, creo que sí. Ya. Se las teníamos que firmar bien con Alusa y con Scott. Claro, efectivamente lo que les estaba comentando a ellos. Sí. Entonces, hay una, ustedes me van a corregir y me van a buscar cuál es la norma, ya que indica cuál es la mínima cantidad de megapascales por las cuales yo puedo ensayar. Ya, no sé si son 35, no me acuerdo el número, ¿ya? Pero cuando la roca es poco consolidada, miren el ejemplo. Yo, que se me está desarmando con la presencia de agua, ¿ya? Yo lo voy a poner dentro de la máquina de compresión y le voy a dar una velocidad de carga. Y al final esta roca, en vez de estallar, romperse o quebrarse, se va a empezar a aplastar, a machacar, ¿ya? Y es como aplastar un puré, ¿ya? Que estaba puesto en una cajita y lo empecé a poner fuerza en la parte superior y esto se empezó a expandir, ¿ya? Que es Bárbara, una consulta para ti. Que esta roca poco consolidada se expanda, ¿qué es lo que significa que es, qué características puede tener de acuerdo a los módulos? ¿Se entiende la consulta, Bárbara? Sí, pero no estoy muy segura que el módulo de Poisson ¿Correcto? ¿Sí? ¿Qué pasa con el se módulo de Poisson? modifique. Debería, ya olvidé la interpretación que tenía. No, le mentiría si lo interpreto yo, pero Ya, sé que va a exactamente con tener el algo que ver Poisson. con eso. Sí. Con el módulo de Poisson, cuando tengo una roca poco consolidada, ya la roca se va a empezar a deformar. Y si se empieza a deformar, Osvaldo, ¿tengo un módulo de Poisson alto o bajo? Debería ser alto. Efectivamente. Ustedes van a tener módulo de Poisson es muy alto. ¿Ya? Entonces, cuando tengo una roca rígida, tengo el Poisson bajo. Cuando tengo una roca plástica, el Poisson es alto. ¿Ya? Entonces, los objetivos que estaban planificados, ya hablamos de, estamos expresados ahí, pero hablamos de un UCS, ya un ensayo de compresión no confinada, esa es la traducción al español, no es un ensayo de compresión no confinada simple, ya. Simple se llama, o le decimos acá en Chile, porque no lleva string gauge, ya. Entonces les voy a explicar qué es lo que son los string gauge un poquito más adelante, ya. Entonces, hay algunos puntos importantes que nosotros también debemos atender, ¿ya? Y Nicolás, la pregunta ahora te la hago a ti, ¿ya? Nosotros vamos a poner dentro de la máquina ese testigo que estábamos conversando, ¿ya? Pero va a ser más competente, va a cumplir con todas las condiciones, le vamos a medir el diámetro y le vamos a medir el largo, que son dos inputs que nosotros necesitamos introducir dentro de la máquina. La norma me dice que tengo que introducir otros dos. ¿Cuáles son ellos? Nicolás. Parece que no tiene audio. Ah, nos está escribiendo por el lado. Ya. Aquí tengo el chat a la vista. Hay dos inputs que se requieren sí o sí necesariamente para que este trabajo llegue a buen éxito. ¿Y cuáles son ellos? Nómbrame cualquiera, si no lo sabes te lo voy a confirmar, te lo voy a desmentir. Pensemos que la máquina con la cual estamos trabajando es una máquina servo asistida, ya hidráulica, que ¿qué características tiene?
No, no, no hablemos de esfuerzo axial y lateral, no. Yo creo que es antes que eso. Cuando hablamos de la máquina de compresión, ¿qué es lo que hace? Simplemente hace una fuerza de forma axial. Ese es el concepto, no hay fuerza lateral, ¿ya? Entonces, este es un UCS, o lo que vamos a hacer, que ahí está la definición de UCS, Uniaxial Compressive Strain, ¿ya? Que es una carga axial sobre un testigo, ¿ya? Pero la máquina es automática, entonces yo no puedo, yo debo ya establecer la velocidad de carga. Y esa velocidad de carga viene con un parámetro, está entre los 0,5 y 1 megapascales por segundo, ¿ya? Entonces, entre ese 0,5 y 1 megapascal por segundo, ya yo debo insertarlo y establecerlo como parámetro de mi ensayo. Osvaldo, ¿y cuál sería el parámetro? Ya di el rango ya. A ver, Entre 0,5 y 1, ¿con cuál me quedo? Abro la pregunta para todos. Entre 0,5 y 1 megapascal por segundo, ¿con cuál me quedo? 0,5. Con 0,5. ¿Con el menor? Con el menor. Muy bien, José. Lo que nosotros realizamos ya y establecemos que a medida que más rápido cargo, ya el resultado de este UCS va a ser más alto, ¿ya? Porque la distribución de esfuerzo no va a alcanzar a llegar a todo el testigo. Y además de eso, tengo un rango de tiempo en el cual se debe realizar el ensayo, ¿ya? Y ese rango de tiempo, ¿entre qué valores va? 2,15, correcto. Pero yo creo que 1,15, pero es un rango de tiempo, a ver, 2,15 minutos, perfecto, 2,15 minutos. Sí, era como, ya. Entonces, el segundo parámetro con el cual nosotros vamos a trabajar corresponde a la sensibilidad, que es un parámetro netamente de la máquina, ¿ya? Que me está indicando el cuándo detener el ensayo. Porque la máquina tú la seteas y empieza a trabajar, y no se detiene hasta que la sensibilidad indica que tenga que detenerse. Y la sensibilidad es la diferencia que existe entre el valor anterior y posterior de un esfuerzo, perdón, de una carga, y esa carga que indica que obtuvo esa diferencia, en este caso 15 kN, ya para un UCS, entre 15 y 25, va a indicar el punto de ruptura, o va a indicar el punto de diferencia. Y voy a dar el ejemplo para que no se entienda. Estoy cargando la probeta, ya, y llego a los 100 megapascales, y a los 100 megapascales esta reventó. La máquina sigue cargando, pero rápidamente en un delta de los milisegundos o cuando uno lo tenga seteado, ¿ya? Va a encontrar la máquina que no se va a oponer resistencia de este objeto sobre la carga que estoy haciendo. Y esa no oposición de resistencia toma inmediatamente el delta en kilonewton, y ese delta en kilonewton me va a indicar que el ensayo ya terminó, ¿ya? Ocurre muy interesante cuando hacemos los ensayos, sobre todo en tracción indirecta, cuando la sensibilidad no está, nosotros se acuerdan que era una sensibilidad de 0,5, y cuando la sensibilidad no es la adecuada, a veces ocurre que la máquina ya terminó el ensayo, se partió el disco por la zona central, pero siguió cargando y empieza
no solamente a partirlo, sino que empieza a machacar. Entonces, ese delta que uno le entregó era un delta no adecuado para ese tipo de ensayo, ¿ya? Pero con 15 kilonewton estamos ok. Entonces, una pregunta para ti, Osvaldo, nuevamente. La máquina lo que hace, hace una carga y la carga está medida en kilonewton. ¿Cómo yo lo transformo a megapascales? Considerando el área. Ya, está en función del área. Ya, efectivamente, automática la máquina carga, pero como tengo un área y el área basal o la parte superior, ya en este caso de la probeta, hago esa diferencia, fuerza sobre área, me entrega la presión. ¿Ya? Entonces lo que estamos viendo es una presión uniaxial, que viene en el sentido de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. ¿Ya? Esa es como la primera parte, sigamos avanzando. Entonces, acá están los procedimientos para hacer el ensayo, que fue en los que hemos conversado, ¿ya? Y hay otra parte que me faltó comentar. Es acerca de la máquina de compresión que nosotros vamos a utilizar. Esta máquina de compresión tiene una placa superior y una placa inferior, donde nosotros ubicamos este testigo. La placa inferior empieza a levantarse, no es que la de arriba empieza a bajar, la inferior empieza a levantarse, ¿ya? Al levantarse la placa inferior, ¿ya? La placa superior que es fija, tiene un casco y un casquete. ¿Entiende lo que es casco y casquete? Una especie de rótula. Este es casco y casquete. El casco es la parte superior y el casquete sería la parte inferior, ¿ya? Que tiene una concavidad en la parte inferior que hace que la placa superior se acomode a la superficie de, en este caso, la probeta. Por ejemplo, si la probeta viniera desviada, con un ángulo de inclinación así, la placa superior, la placa superior que viene horizontal va y se ubica y se pone en forma plana. José, ¿por qué te imaginas que se produce esa situación? ¿Por qué tiene que ser así, que se adapte a la... Sí, que se adapte a la superficie con la cual va a cargar. para que el esfuerzo sea perpendicular? Sí, efectivamente estaba correcta la respuesta. ¿Ya? Entonces, en resumidas cuentas, nosotros necesitamos 4 datos que ingresar a la máquina para hacer el ensayo. El primero de ellos corresponde al diámetro, al largo, a la sensibilidad, ¿ya? Y a la velocidad de carga. Son esos 4 datos. Con esos 4 datos, sin esos 4 datos yo puedo echar a andar la máquina, pero el resultado no va a ser óptimo, no va a ser adecuado ni como lo sugiere la norma, ¿ya? Y va a ser erróneo, ¿ya? ¿Se entiende esa parte, cierto? Sí. Ya. Entonces, ahí como ven en la fotografía, tienen una prensa, ¿ya? Donde estos platos que están en la parte inferior suben, se levantan, ¿ya? Y la muestra que se encuentra en la zona central tiende, se fijan, ahí hay un espacio, empieza a levantarse hasta que esta muestra estalla. Al momento de estallar la muestra, ¿ya? Nosotros sacamos la muestra que ya está completamente quebrada, ¿ya? Y la llevamos a la fotografía para los 120 grados. Cada 120 grados tomamos una fotografía. Y ahora tenemos que analizar la ruptura para ver si el ensayo es válido o no es válido. Bárbara,
¿qué se te imagina con respecto a la ruptura de un UCS o de este tipo de ensayo? ¿Me escuchaste, Bárbara, la consulta? Sí, profe, pero no sabría responderle. Ya. Entonces, al igual que en el ensayo de los discos anteriores, ya nosotros decíamos que teníamos discos que podían romper por tracción cisalle, o simplemente por cisalle. Decíamos T, TS o S, ¿cierto? ¿Ya? En este caso, cuando tenemos los UCS, puede ser por matriz estructura o estructura. Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál debería ser el resultado correcto? Ya que uno vea la ruptura y la ruptura sea una ruptura por matriz, no por matriz estructura ni por estructura. ¿Qué sería una estructura? Una estructura sería una discontinuidad dentro de esta roca que haga que el resultado o que esta ruptura fuera por esa discontinuidad, bien en forma marcada, ¿ya? Lo que hace que la discontinuidad tiene menor resistencia que la roca propiamente tal y hace que se rompa por un plano de debilidad, ¿ya? Entonces, de eso debemos preocuparnos. Entonces, no solamente cuando estamos haciendo el ensayo, sino que posterior al ensayo, de hacer un pequeño análisis del resultado. Generalmente, cuando se termina el ensayo, ya, y se ve ya el tipo de ruptura, en la cara superior de lo que queda, ya se marca con un plumón permanente el valor del ensayo, el valor final del ensayo, o sea, la ruptura en megapascales. Ya, sigamos avanzando. Ya, entonces, ahora llegamos a lo que corresponde al UCS con deformación. ¿Ya? Y el UCS con deformación se refiere específicamente cuando a este ensayo uno le va a agregar una galga extensiométrica o un stringage, ¿ya? O una estampilla de deformación, y la voy a poner en el manto de la probeta, ¿ya? A ver si tengo una foto, ahí está, en el manto de la probeta, tanto en forma vertical como horizontal, ¿ya? Ese stringage, ahí está puesto galga extensométrica o estampilla de deformación, como ustedes quieran llamarle, ¿ya? ¿Qué es lo que es? Es una resistencia eléctrica, que tiene la gracia de que uno la pega a este manto, ¿ya? Y si la probeta se carga, la resistencia se acorta. Y si la probeta se ensancha, la resistencia se alarga, ¿ya? Y, Kurt, ¿cómo se define el módulo de Young? Era la carga partió en una deformación, pero no me acuerdo la deformación, profe. Sí. Ya, José va a completar la oración. La carga, digo, por la deformación. ¿Qué deformación? No sé, profe. Ya. Osvaldo no falla. Osvaldo. El módulo Young dijo. ¿Sí? Relaciona la carga con la deformación. ¿Cuál deformación? El cambio de longitud. El sentido que se le aplica a la fuerza, la deformación que se hace en relación con la dirección que se está aplicando la fuerza, ¿no? Bien, Gonzalo, sería la deformación axial. ¿Ya? Entonces, si se fijan las flechas negras, ¿ya? La flecha negra es por donde estoy aplicando la fuerza, ¿ya?
Entonces, la fuerza viene desde arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba en este caso, ¿ya? Y la galga extensiométrica o el string gauge que está puesto en forma vertical corresponde a la deformación axial. Y si yo divido los megapascales dividido por la deformación axial, me encuentro con el módulo de Young. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ahora voy a cambiar de presentación. A ver si no... Ya, voy a cambiar de presentación. Me van a dar un minutito. Voy a dejar de compartir. Y voy a poner otra. Buscar una... Ya. Ahora vamos a compartir nuevamente. ¿Se ve la presentación ahí? Sí, profe, se ve. Y se está moviendo, ¿no? ¿O está fija? Para no equivocar. Está fijo. No, no se mueve nada. Chuta. De nuevo la misma historia. Estoy parado en el título, ¿no? Selección y uso adecuado de string gauge. Sí, profe. Ya, ok. Entonces, dejar nuevamente de compartir. Ahí quedó en los objetivos, ¿no? ¿O sigue estando donde Sí, mismo? sí están los objetivos, profe. Ya, perfecto. Ya. Ahora les voy a explicar un poquito más allá a qué es lo que apuntan los string gauge, qué es lo que son y cuál es el objetivo de ellos. ¿Ya? Entonces, y también hay una nomenclatura, tal como ustedes en Carguillo le enseñaron la nomenclatura de neumático, ¿ya? Donde ustedes leen esa nomenclatura y pueden decir qué tipo de neumático, cuál es la velocidad, cuánto alcanzan, cuál es su diámetro, etcétera, ¿ya? Aquí, para los string es exactamente una cosa muy similar. Existe una codificación y esa codificación es la que voy a mostrarles ahora a continuación, ¿ya? Entonces, lo primero de ello es que el string, tal como se lo repetí, es una resistencia, ¿ya? Y esta resistencia, ya que se ubica en este caso para testigos de roca, depende mucho de lo que yo quiera, en lo que yo lo quiero usar. El string no solamente se usa para medir deformaciones en la roca. El string típico que nosotros usamos es de la nomenclatura AA, AA. Pero cuando ustedes quieren medir deformaciones no solamente en el eje horizontal vertical, puedo tener string que tienen 3 ejes, ya cada 45 grados, inclusive puedo tener cada 120 grados. Y se puede dar el caso que yo tengo que usar string gauge para medir deformaciones en metales, ¿ya? Por ejemplo, todos los aviones, ¿ya? Los aviones en ciertas partes o en ciertas posiciones de su ala, ¿ya? Ellos tienen string que miden la deformación de esos metales, ¿ya? Se puede dar el caso también que yo pueda medir deformaciones en puentes, y esos puentes también se miden con string gauge. Entonces, había una acápite dentro de la norma que decía, esos strings se tienen que utilizar y dependen de una característica de la roca. Carlos, ¿te acuerdas de qué característica de la roca depende la selección del string? Gonzalo.
Ya Carlos no me contestó ya. ¿Qué cosa, profe? Si yo quiero seleccionar un stringate, ya la norma me decía, usted selecciona este stringate de acuerdo a esta característica de la roca. ¿Cuál es esa característica? No me acuerdo, profe, no me acuerdo de la parte de los strings de la norma. ¿Alguien de los que está presente se acuerda? ¿Hay que ponerlo al centro o no? Sí, esa es la posición, pero estamos hablando de la selección, de cuál voy a usar. Ah, no, yo no recuerdo, profe. Ya. Generalmente el string depende del grano mínimo que tenga la roca. Ya, o sea, el largo del string está en función del grano de la roca. ¿Ya? Y debe ser 10 veces mayor al grano más chico que tenga la roca, o más grande, en este caso. Entonces, a veces tengo clastos, ¿ya? Esos clastos, pues sobre todo en unas brechas, ¿ya? Una roca brechosa es una roca que tiene muchos clastos, ¿ya? Entonces, en ese tipo de roca yo no puedo usar stringate pequeño, porque la norma dice que tiene que ser en relación al clasto mayor que tenga esa roca, ¿ya? ¿Se entiende la primera selección, no? Seguimos avanzando. Entonces, los stringate generalmente, si se fijan ahí en ese perfil, ya tengo, esas son las partes que lo componen. Tengo una rejilla, que es una resistencia, ya, que lo que hace que se mida, esta rejilla se estira, ya tiene un ancho, ya, y tiene dos terminales, uno positivo y otro negativo, ya. Esos terminales, una vez que esto esté pegado a esta roca, esos terminales lo que hacen, van a unirse a un cable, y ese cable va a unirse a un aparato que transforma este cambio o resistencia en un volto, en un voltaje. Y ese voltaje nuevamente se vuelve a transformar ya en una medida de elongación o acortamiento ya de esta resistencia. Y hay un factor muy importante. De hecho, cuando ya nos pasaron la primera etapa que ustedes escogieron ya el tamaño del stringate, el segundo elemento que ustedes deben saber es el factor de Galga o se llama, tiene otro nombre también, se dice, bueno, factor de estiramiento, no, factor de, no, el factor del stringate. Gauge, es que la traducción es factor de Galga porque es Gauge factor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es ese factor? ¿Ya? Que lo que pasa es que los stringers están compuestos y tienen una sensibilidad, ¿ya? Y esa sensibilidad, ¿se acuerdan la sensibilidad de la máquina que le decía que era 25 kilonewton? ¿Ya? ¿Dónde se detenía? Entonces, esa sensibilidad yo tengo que traspasarla como dato, ¿ya? Al lector que tengo yo en el computador. Entonces, no todos los stringers tienen la misma sensibilidad, porque están de acuerdo a lo que yo quiero medir. Están en función si estoy midiendo metal, estoy midiendo roca, etc. ¿Ya? El que nosotros más utilizamos ya es el Contantan, y ese Contantan tiene 2,05, o a veces llegamos a usar el tipo de que se llama Karma, que llega a 2,1. Pero, ¿cuál es el problema? Que si ustedes compran un stringate, usan un stringate y no saben ese gauge factor, ¿ya? O este factor de Galga, ustedes pueden cometer un error al medir las deformaciones. Acuérdense que los stringates son los encargados de medir las deformaciones. Ese es el concepto. ¿Ya? Entonces, aquí, estas son las que más típicas usamos, la de Constantan, ya que yo le hablé. Y acá viene otro concepto. Es que
en el string que ustedes vayan a utilizar, ya dijimos que era el tipo de aleación, en este caso con tantan, ya, el largo del string, ya, el tipo que era AA, y una cosa relevante es a qué temperatura máxima a la cual pueden trabajar. Si yo estoy trabajando, o sea, nunca en la prensa ni en el laboratorio voy a tener temperatura sobre los 65 grados, ¿ya? Ni tampoco necesito una muy alta precisión en la medición de estos strings para roca, porque no es mi objetivo, ¿ya? Pero si yo obtuviera una alta precisión, lo podría hacer como para las culatas de los autos o algún otro tipo de elemento que requiera una precisión muy alta, necesito otro tipo de string. Y si se fijan, este ya, por ejemplo, el primero, tengo por una alta precisión ya y una temperatura importante, uso de platino, ya son mucho más caros. Ahora, ¿cuánto vale un string? Un string, la fluctuación del valor de esta galga tensiométrica en pesos chilenos puede ir desde los 400, 500 pesos hasta los 10.000 pesos, la unidad, ¿ya? Por cada ensayo ustedes usan 2. Y a veces tienen que hacer 100 ensayos, entonces tienen que tener una cantidad disponible para hacer esos ensayos previos, ¿ya? Hay una inversión ahí. Entonces, voy a ir a lo más relevante, ¿ya? Acá está la fotografía, donde ustedes pueden ver la serie, en este caso la serie A es la que utilizamos nosotros, ¿ya? Hay diferentes series para diferentes usos, ¿ya? Y ahora nos vamos a ir a la nomenclatura, que es la que aparece acá. Con esa nomenclatura es la que ustedes deben manejar, ¿ya? Entonces, yo les hablé de el tipo A, ¿ya? Que es la forma de la grilla que se tiene ese string y la que más se utiliza, ¿ya? La otra cosa que le hablé de la temperatura a la cual nosotros trabajamos. En este caso, estamos trabajando máxima temperatura 80, el límite de temperatura superior, ¿ya? Lo otro que les conversé es acerca del largo del string, que este está en función del tamaño del clasto, ¿ya? Que es el que aparece acá con un número 3, ¿ya? El siguiente punto corresponde a los strings que nosotros trabajamos, ¿ya? En este caso son de 120 ohm. Acá hay lo que están viendo en la proyección, ya hay uno de 350, pero acá debería ser 120, ¿ya? Esos 4 puntos centrales, ¿ya? Son lo que son los valores más relevantes con los cuales nosotros establecemos el tipo de string con el que vamos a utilizar, ¿ya? Los 4 centrales, en este caso 120, 3, A, 80, ¿ya? Y el constantán, sí, ya creo que ya lo mencioné ya. Entonces, acá viene después les voy a entregar parte de la presentación, ¿ya? Para que la tengan. Y aquí vamos a ver algunas fotografías. Y acá tenemos los strings que están añadidos a una probeta, ya hasta una mini probeta que tiene 20 milímetros, 20 por, debe ser 20 por 40, una cosa así de andar, ¿ya? Entonces, uno está en forma horizontal, el otro está en forma vertical, ¿ya? Pero si se fijan, hay una especie de gomita que está debajo, con la cual nosotros adherimos este string a la probeta. Elemento químico que adhiere ya el string a la probeta se llama Loctite. Loctite 495. ¿Ya? Ese es el que nosotros utilizamos y tiene una forma de trabajo en la cual uno limpia la superficie primero, luego uno
le coloca una gotita de Loctite, coloca el string sobre esa gotita, ¿ya? Y coloca después un papel de arroz para fijar ese string. Estamos hablando que son 120 minutos mínimo que uno debe esperar para que el string esté bien posicionado sobre la probeta, ¿ya? Ideal deberían ser 24 horas, ¿ya? Luego, de cada patita, uno tiene que soldar ya los cables que van hacia el puente de Winston. El puente de Winston es el aparato que transforma estos datos ya en voltaje. ¿Ya? Ese es el concepto. Y en el laboratorio ahora vamos a hacer una innovación, ya en la cual vamos a tratar de evitar la soldadura para que no ocurran pérdidas de datos por estos impulsos eléctricos que se están enviando, y vamos a usar unos conectores en los cuales insertamos por un lado la patita del string y por otro el cable, y le aplicamos calor, y esto es una soldadura retráctil que se contrae a medida que uno le coloca calor. Ya hay un ejemplo. Y acá tienen el concepto de que tienen la probeta al interior, ¿cierto? Y está conectada hacia unas pinzas, ¿ya? Las que van, ahí tengo la máquina, ahí está el string con sus dos patitas, ¿cierto? Profe, Que me marca la axial y lateral. Dime. ¿qué pasa Sí. si no le pongo ese Loctite? No se pega. Lo que estoy haciendo es que el stringer lo que hace, pues se llama estampilla, ¿ya? En la Pero función ¿por que qué no se tiene, ocupa eso y no otro pegamento? porque ese no es otro pegamento, porque ese es el mejor, ¿ya? Tú puedes, antes nosotros usábamos la gotita, ¿ya? Pero ¿cuál es el concepto? El concepto está que tú tienes que, esa estampilla de deformación tiene que ser, se tiene que adherir a la roca de tal forma de que lo que le suceda a la roca le suceda a la estampilla. Si tú tienes una adherencia parcial, ¿ya? Significa que es muy posible que lo que le vaya a pasar a la roca no le pasó a la estampilla, ¿ya? Acuérdate que la estampilla, si la roca se acorta, la estampilla se acorta, ¿ya? Ese es el objetivo. Entonces, ¿por qué llegamos al Loctite? Porque es lo mejor que hay para realizar esta experiencia. Antes usábamos la gotita, pero la gotita tenía algunos inconvenientes, así que llegamos al Loctite a través de otros laboratorios a nivel ya no solo nacional, sino que mundial. Y de hecho, dentro de las especificaciones del Loctite, te dice que es para pegar elementos sobre roca, ¿ya? Y ya está más que establecido. A eso era no sé si te respondí. Entonces, acá tenemos algunos problemas que a veces nos ocurren de tanto hacer ensayo. Piensen que acá es un caso de una emisión acústica, pero cuando tengo esta roca que yo la cargo en la prensa y esto estalla, ¿qué les va a pasar? Efectivamente, en cada estallido ya las patitas de conexiones van a empezar a volar. Entonces, cada cierto tiempo hay que repararlas, ¿ya? Esto que ven acá es el puente de Winston, ¿ya? Y el puente de Winston simplemente, ¿qué es lo que es? Es un aparato que hace que pueda detectar el valor de la resistencia, ¿ya? Que en este caso que la que yo tengo sometida y pegada en la roca, ¿ya? A través de, se habla de un cuarto de puente o medio puente, ¿ya? Los rojitos son un cuarto de puente, los azules son medio puente. Y el cuarto o el medio puente depende de cuántas resistencias yo quiero detectar. Ya en este caso, simplemente una. Entonces esta es la fórmula del puente de Winston, ¿ya?
Si lo vamos. Después del puente de Winston, ya viene otro aparato que se llama el Data Logger. Y el Data Logger junta los datos que vienen del puente de Winston, que son la resistencia de la deformación axial y lateral, ¿ya? Más los datos que vienen de la prensa, que me da la compresión. Y con esa unión de datos de compresión y datos de deformación, yo ya puedo obtener finalmente las curvas que yo ando buscando. Esto es lo que le va a entregar Felipe a ustedes. Y esto es lo que con esto van a trabajar. Ya les va a entregar unas planillas Excel. Ya esas planillas Excel van a tener lectura, tiempo, carga, deformación axial y transversal. Cada uno de estos tres, la carga axial y transversal, se presentan en canales. Hay un canal para la carga, un canal para la deformación axial y un canal para la deformación transversal. Tenemos la posibilidad en el laboratorio de tener hasta 8 canales. O sea, podríamos tener una carga y 3 cargas extensométricas con canales diferentes, porque ahí me harían 7, no alcanzo el octavo. ¿Ya? Entonces, una vez que tengo esto, esa carga yo la voy a transformar en una... La carga que viene en kilonewton la tengo que transformar, ahí está, hay un error ahí, debería transformarla en el esfuerzo, ahí no debería decir carga, debería decir esfuerzo. Esos esfuerzos están en megapascales porque eso está en función del diámetro de la probeta, y estos quedan iguales, ¿ya? Y obviamente después divido S sobre S y tengo los gigapascales, y divido S sobre S y tengo el módulo de Poisson. ¿Ya? Y finalmente uno hace ese tipo de gráfico, ¿ya? Donde graficamos en el eje Y lo que corresponde al esfuerzo y en el eje X lo que responde a la deformación. A la derecha la axial y a la izquierda la lateral. Y se forma acá, como ustedes ven, una V corta, ¿ya? Luego, ustedes ya cuando hacen el manejo de datos, ya tienen 3 formas de obtener el módulo de Young. Felipe, te dejo hablar un poquito a ti porque he sido un monólogo y me cansé. Como quieran. Si voy a explicar cómo se determinaba el módulo de Young y Poisson con los 3 métodos. Sí, sí. Adelante. Ya teniendo la curva de deformación-esfuerzo, habían 3 formas de calcularlo. Uno, que era el del promedio, que se tomaba como, no me acuerdo qué porcentaje de los datos, creo que era el último y el 25%. primero. El 100% de los datos. El 100 y después, sí, dale. Y ahí calculaban un promedio para poder sacarla a cuánto correspondía. El siguiente era el método de la secante, Secante. que se tomaba el 50% de los datos, si no me equivoco. Sí. Y el otro era el método de la tangente, que Sí. tomaba en cuenta la pendiente que tenía Claro. la curva. Ya, muchachos, esos 3 métodos ustedes lo pueden encontrar en el libro de excavaciones subterráneas de Hook and Brown. No, de Braden Brown. Ya, en el capítulo número 2. Pero en todo caso, Felipe es buen ayudante, así que le va a explicar en detalle cómo después lo van a poder calcular ustedes. Ya, hay un ejemplo de cuando tengo cierto tipo de datos, cuando hay datos muy pobres, ¿ya? Y acá hay unas recomendaciones. ¿Qué criterio usar cuando tengo un cierto tipo de probeta? Por ejemplo, si tuviera una HQ, que es la que nosotros utilizamos, ¿ya? Que el diámetro es 63, tengo este tipo de largo, y ese es el grano mayor que yo obtengo, entonces me están diciendo, ustedes tienen que utilizar este tipo de recomendación con la galga extensométrica. ¿Ya? Ya, muchachos. Y con eso, ya, yo ya creo que tenía ya todo lo del día de hoy.
Ahora venían las disertaciones, pero parece que no tengo disertación. Vamos a las consultas. Muchachos, consulta. Profe, ¿cuál era cómo tenía que ser la roca para poder usar el string gauge? Ya. La roca tiene que ser, ojalá rígida, ya, pero debe cumplir más allá, creo que son 35 megapascales. Ya, antes de eso va a ser pérdida. O sea, va a ser un suelo no consolidado, entonces, si te lo piden hacerlo así, pero no va, no va a tener sentido, se va a deformar toda la historia. No sé si esa era la pregunta que me estoy ubicando. Sí, profe. Ya. Lo otro era que en cátedra nos dijeron que se utilizaban esto con una configuraciones para poder calcular los esfuerzos, creo que in situ en plena, en un túnel. Sí, ¿qué ocurre? Que lo que pasa es que tú puedes utilizar estos string gauge ya en un aparato que se llama HI o Hole Inclusion, ya, donde vienen, no es que tú vayas a poner el string gauge, el aparato viene con 12 diferentes string gauge en 12 diferentes posiciones, ya. La Hole Inclusion está utilizada para medir el esfuerzo in situ, ¿ya? No sé si te responde la pregunta lo que te comentaron en cátedra. Sí, profe, y lo otro es que al Felipe se le apagó el PC. Sí, me acaba de mandar un WhatsApp que dice que va a entrar de nuevo. Ya, pero no hay drama. ¿Más consultas, muchachos, sobre esto? Yo, profe, no me Dime. acuerdo cuál es la sensibilidad que había que ingresarle al dispositivo, Sí. o depende de... No, la sensibilidad para el caso del UCS, estamos hablando de tu parte en 15 kN, ya, y depende del tipo de roca, tú avanzando puedes llegar máximo a 25 kN, no más que eso. A diferencia de las tracciones, acuérdense que la tracción era 0,5, la sensibilidad. Sí, profe, pero yo me refería como al tiempo en que la máquina como que se detiene cuando... Ese es automático. Lo que pasa es que tú no es que le dices voy a detener el ensayo a los 15 minutos, no. Tú dices, yo voy a detener el ensayo cuando la sensibilidad llega a este valor y es automático. No hay que poner tiempo. El tiempo está entre 2 y 15 minutos. Ya, profe, me quedó claro. Ahí está entrando Felipe y le voy a decir que vamos terminando. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Bien. Si no, esta ha sido la experiencia número 8, ¿ya? Que contaba de todo lo que es ensayo UCS simple y la parte de la galga extensiométrica. Y la semana que viene ya terminamos con la aplicación de el UCS con deformación para IDRA, ¿ya? Bueno, el UCS con deformación genérico ya lo pasamos hoy día, pero va a ser el DRA, que es una aplicación de este ensayo, y el ensayo triaxial. Y con eso ya terminamos lo que es formalmente el laboratorio. ¿Ya? Estamos y tenemos fecha también de prueba el día 11 de septiembre a las 8 AM. Damos la partida y ustedes tienen que mandarme después la respuesta al correo antes de las 11 de la mañana. La semana que viene disertan las 2 últimas personas y eso. No sé, ¿tienen alguna otra consulta? Profe, ¿tienen alguna tarea pendiente para...? Para la semana que... Es que se las tenés que dar tú dentro del informe. Ya, ¿Lo del Excel o no? Lo del Excel, exactamente. Lo del Excel. No hay más.
Ni una cosa pendiente. Ya muchachos, lo dejamos hasta aquí. Ya, yo termino la grabación, le subo la grabación rápidamente apenas pueda.